pues en estos ánimos de renovar se empezó a decir, bueno, así como ahora las misas se hacen en la lengua vernácula y el oficiante está mirando a la feligresía y los laicos participan más y todos, entonces, ¿por qué no acabamos con ese atavismo cultural de pensar que las mujeres no pueden ser ministras ordenadas? Ahora, la apertura conciliar pues fue global y fue de todo el mundo católico, pero se concretó de manera diferenciada en cada región. El caso de América Latina pues es muy complejo y muy heterogéneo y es difícil comparar lo que sucedió en Brasil y lo que sucedió en México, pero hay grupos, redes y algunas ligas en toda la región, incluido lo que aquí denomino tercermundismo católico. En el contexto polarizado de la Guerra Fría, el tercermundismo fue un discurso transnacional en el que convergían proyectos de denuncia al colonialismo, nacionalismos culturales y un activismo que entretejía dialécticamente los estereotipos y agendas de las clases medias radicalizadas del primer mundo y las luchas populares del tercer mundo. El tercermundismo tuvo una versión católica y uno de sus focos más relevantes fue la ciudad mexicana de Cuernavaca, no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel internacional. En buena medida esto fue posible gracias al obispo local, a Sergio Méndez Arceo, conocido como el obispo rojo por sus detractores y como el patriarca de la solidaridad por sus simpatizantes. Méndez Arceo auspició experimentos eclesiales que cobraron fama mundial, por ejemplo el del Monasterio de la Resurrección de Aguacatitlán, esta mezcla interesante de la emerger de psicoanálisis y monasticismo. Pero sobre todo, el caso más relevante para lo que aquí vamos a hablar es el que sucedió en el heterodoxo equipo que conformó Iván Illich en el Centro de Formación Intercultural. Mejor conocido por sus siglas en inglés, el CIF, fue un instituto para la capacitación de católicos estadounidenses que deseaban realizar trabajo voluntario en América Latina. En términos jurídicos y financieros, dependía del episcopado y de los jesuitas estadounidenses. La sede hispanoparlante del CIF, que oficialmente pertenecía a la Universidad de Fordham de Nueva York, estaba en la capital de Morelos, en Cuernavaca. Ahí hay una foto del Hotel Chulavista, que fueron las primeras instalaciones. El CIF y sus centros sucedáneos y adyacentes, probablemente el más famoso sea el CIDOC, fueron una especie como de think tank en el que convergieron catolicismo radical estadounidense, tercermundismo, y la que comenzaba entonces la incipiente teología de la liberación. En esta efervescencia ideológica, política y eclesial de Cuernavaca, nació el feminismo católico latinoamericano. Uno de los centros adyacentes al CID, el CIDAL, fue creado en 1961 y tras diversos cambios de nombre y de vocación, se ha logrado mantener activo incluso hoy en día. En su origen se trataba de una instancia del CIF que gestionaba recursos para proyectos católicos para el desarrollo en América Latina. Pero hacia el final de la década de los 60, cuando Iván Illich y todo su grupo enfrentaron un proceso disciplinar por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se reorganizaron todos los centros y aprovechando este contexto, el CIDAL en 1969 se independizó del CIDOC, del sucesor del CIF, y se convirtió en la primera organización feminista en el 69. Probablemente también la primera organización feminista de toda América Latina, no solo de México. Esta reconversión feminista fue posible gracias a Elizabeth Maria Hollands van Uytten, que era mejor conocida como Betsy Hollands. Su vida es tan poliédrica como el largo siglo que vivió y tan vasta que atraviesa no solo décadas, sino también continentes. Nació cerca de la frontera belga con Holanda, en la región de Amberes. Participó de muy niña con su familia en la resistencia contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial y luego ella, ya de grande, en la Segunda Guerra Mundial, de hecho rescatando a varias mujeres judías en monasterios católicos, lo que le valió después ser nombrada como justa entre las naciones por Yad Vashem, por el Israel. Pero bueno, era ante todo ella una periodista, se desenvolvió en las redes de la democracia cristiana, sobre todo de Bélgica, y luego se mudó hacia los 50 a Estados Unidos, adquirió la nacionalidad estadounidense, ahí participó en redes del catolicismo radical de Nueva York,
de California, y después, en 1961, cuando ya tenía 56 años cumplidos sin saber una jota de español, se fue a Cuernavaca para empezar el proyecto del CIF con Iván Illich, en el 61. Su experiencia vasta como periodista, activista, así como su perfil cosmopolita y las redes internacionales, pues fueron claves para los proyectos que Illich impuso desde Cuernavaca. Ahí hay una foto muy bonita de Betsy Hollands que encontré hace poco en Lovaina, y esa es una pintura que también se me hace muy bonita porque es la cocina de la casa de Betsy Hollands, que fueron las primeras instalaciones del CIDAL feminista, pero es una acuarela que hizo Rosemary Radford Redder cuando la visitó en el 79. Bueno, hacia 1969, como les decía, Hollands retomó el cascarón jurídico institucional del CIDAL para consagrarlo a los derechos de las mujeres. Aunque se mantuvo en estrecha colaboración con los círculos del CIDOC, el centro sucesor del CID, Hollands se encargó de que el nuevo CIDAL fuera autónomo y se dedicara a una causa que hasta entonces, al menos, Iván Illich despreciaba como una causa secundaria o irrelevante. Después, en los 70 cambiaría de opinión. El CIDAL heredó del CIF esta impronta tercermundista y también un modelo organizativo que estaba basado en publicaciones periódicas especializadas bajo suscripción, que aunque tenían un tiraje corto, circulaban muy profusamente entre líderes católicos de Estados Unidos, América Latina y Europa, y en este caso también de líderes feministas. Se organizaban cursos, seminarios, conferencias para universidades, congregaciones, institutos de vida consagrada, en fin. La mayoría católicos, pero también algunos protestantes. Y casi todos estos proyectos fueron financiados por agencias católicas europeas, sobre todo Adveniat y Miserior. Bajo el liderazgo de Hollands, el CIDAL contó con la colaboración de laicas, religiosas, líderes comunitarios de ambos sexos, teólogos y teólogas, y también intelectuales feministas asentadas en México de la época, como Alaí de Fopa y después Elena Urrutia, en fin. La mayoría de los proyectos del CIDAL, al menos durante su primera década como feminista en los 70, estuvieron dedicados sobre todo a una agenda que analizaba la situación de las mujeres en la Iglesia Católica. Ahora, las actividades de Betsy Hollands y el CIDAL en realidad no se pueden entender sin la politización de las religiosas mexicanas y latinoamericanas. Por politización estoy entendiendo la organización al interior de la institución eclesiástica, pero también hacia el exterior con asociaciones civiles, sindicatos, universidades, etcétera. Todo con el fin de impulsar proyectos que surgían del propio liderazgo de las religiosas, no surgían del liderazgo digamos, del liderazgo masculino de las órdenes ni del episcopado. Creo yo que estos proyectos podrían considerarse como propedéuticos de ciudadanía religiosa y pues fueron vitales para lo que después se desarrolló, no solo en el campo del feminismo, sino de otros campos de movimientos sociales. Bueno, decía yo que la politización fue clave para entender el activismo feminista. Aunque se olvida frecuentemente, Betsy Hollands, de hecho, vivió varios años en monasterios, intentó hacer votos varias veces, y hacia el final de su vida, poco antes de morir, profesó votos como hermana de las canonesas de Nuestra Señora de San Agustín, que de hecho es la misma congregación de Ivone Guevara. Muchas de las colaboradoras del CIDAL pertenecían a congregaciones o habían sido religiosas. Entonces, en este proceso de politización, pues fueron vitales dos organismos que siguen muy activos, ¿no? La Conferencia de Institutos Religiosos de México, la CIRM, y la Confederación Latinoamericana de Religiosos, la CLAR, que estoy seguro que son siglas que les son muy familiares. El objetivo de ambos organismos era ser los órganos de coordinación representativos entre órdenes, congregaciones, institutos de vida consagrada, con la Conferencia del Episcopado Mexicano, para el caso de la CIM, y con el Consejo Episcopal para América Latina, en el caso de la CLAR. A diferencia de otros espacios, de espacios católicos, la CIRM y la CLAR no estaban segmentadas por sexos. Entonces, desde fechas tempranas posibilitaron que mujeres ocuparan puestos de decisión e influencia a la par que sus compañeros varones. Con esto no quiero dar a entender que la CIRM y la CLAR en los 60s y 70s eran un paraíso feminista,
pero solo es que en comparación con otras instancias católicas, y pienso sobre todo en la Acción Católica, hay como más presencia en nivel horizontal de mujeres. Un vistazo, por ejemplo, a los puestos directivos de la CIRM en los 60 permite corroborar una presencia femenina considerable. De hecho, muchas de las comisiones de la CIRM estaban dirigidas por mujeres, destacando sobre todo, por ejemplo, la de enfermería, donde las religiosas ocupaban todos los puestos de decisión y además contaban con bastantes recursos, tanto económicos como humanos, porque, pues por su profesión y por la sindicalización que hicieron en esta Federación de Religiosas Enfermeras de México en los 50. La CLAR, por otra parte, pues era una instancia ideal para conectar con fundaciones europeas y bajar recursos para proyectos. En sus primeros años como asociación civil independiente, el CIDAL colaboró estrechamente con ambas instituciones. Aquí pongo la foto, por ejemplo, de un seminario que organizó el CIDAL para la CLAR. Se celebró en Morelos en 1973, se llamaba el Seminario para la Formación de Dirigentes Latinoamericanas. Asistieron 36 religiosas de 27 congregaciones de 11 países latinoamericanos, y desde aquí, con esta visión como tan cosmopolita que tenía Betsy Hollands del movimiento feminista y el catolicismo, también se invitaron a religiosas estadounidenses, a 7. La planta docente pues estaba ocupada pues, sobre todo por varones, pues, sobre todo por muchos jesuitas que después descollarían en la teología de la liberación, pero también participaba la que entonces era presidenta oficial del CIDAL, que era Perla Ortiz Monasterio, y bueno, y otras mujeres. A través de las minutas e informes de este seminario, se puede constatar como este esfuerzo crítico por hablar de las consagradas como mujeres activas y vinculadas con las luchas del mundo. El CIDAL organizó otras conferencias y otros seminarios para la CLAR, incluido uno en el 75 en Bogotá, que era un seminario preparatorio para el Año Internacional de la Mujer, declarado por la ONU en el 75. Ahora, la colaboración más estrecha del CIDAL con la CLAR y con la CIRM fue a través de dos religiosas que eran conocidas en los documentos internos de la CIRM como las hermanas inquietas. Se trata de Jacqueline Darré-Dupart, una hermana dominica, e Imelda Tijerina, hermana del Servicio Social. Los textos de ambas fueron reproducidos constantemente en las publicaciones del CIDAL y participaban constantemente en sus proyectos. Darré era una religiosa de origen francés de la Congregación de Dominicas del Verbo Encarnado y había escalado a partir de la influyente Comisión de Enfermería de la CIRM. Fue pionera en la disciplina del trabajo social en México, fundó la Escuela Vasco de Quiroga, que sigue activa en Comala, Colima, me parece, y fue directora del Servicio de Médico Social del Instituto Nacional de Cardiología. En los 60 fue parte de la junta directiva de la CIRM, y hacia los 70 fue nombrada presidenta de la Comisión de Formación y Acción Social de la CIRM. Al final esta comisión nunca se concretó porque nunca tuvo recursos, pero lo que hizo Darré fue enlazar a la CIRM para proyectos sociales con el Secretariado Social Mexicano. Después ella se vincularía mucho más con el Secretariado Social Mexicano. La otra hermana inquieta es Imelda Tijerina Trizaín, una religiosa regiomontana que había fundado en el 45 la Pía Unión de las Misioneras de la Santa Esperanza. Esta Pía Unión cambió de nombre en el 49 por las Hermanas del Servicio Social, una congregación de derechos diocesano que sigue viva. El carisma del instituto y su organización permitió que en este instituto anidaran proyectos muy audaces de inserción comunitaria a finales de los 60, en buena medida patrocinados por la propia fundadora, por Tijerina. En la CIRM, Tijerina comenzó coordinando los juniorados interreligiosos, que son estos institutos de educación vocacional preparatoria, y formó parte de diversas comisiones. Como Darré también fundó una escuela de trabajo social en Monterrey, que también creo que sigue activa, que se llama Instituto Cervantes. Darré y Tijerina impulsaron en el seno de la CLAR y de la CIRM proyectos que pueden ser denominados feministas en tanto planteaban una crítica a la subordinación de las mujeres en la iglesia,
especialmente a las religiosas, y reivindicaban su agencia social y política. En específico hay un proyecto que es muy interesante que se llama Proyecto Promoción de la Religiosa, así, del 69 al 71, que fue fruto de la colaboración entre Sim y Clark, y que se trataba básicamente que las religiosas analizaran ellas mismas por qué estaban subordinadas y cómo iban a subsanar esa subordinación. Entonces organizaron encuestas por toda la región, por toda Latinoamérica, se coordinaron seminarios. El proyecto a nivel Latinoamérica estuvo coordinado por Tijerina, a nivel México por la red, y bueno, y organizaron grupos de reflexión entre las religiosas, que son grupos muy similares a los que estaba organizando el movimiento feminista en la época de grupos de, de autoconciencia. Y bueno, y además Tijerina y Darré pues estaban vinculadas con otras instancias como Cristianos por el Socialismo. De hecho, fueron fundadoras de Cristianos por el Socialismo junto con Méndez Arceo y Álvarez y Casa. Y bueno, participaron muy activamente en eso también. Por todo esto, por su tremenda politización tanto en el socialismo como en el feminismo, yo pienso más que en el feminismo, la junta directiva de la CIRM interrumpió el proyecto de promoción de la religiosa. Aquí tengo la cita que rescata, por cierto, Mónica Uribe en su tesis, que es muy buena. Dice que las religiosas estaban insistiendo en cosas muy secundarias y que algunos pensaban que hay crisis en la vida femenina y que esto, o sea, el proyecto de promoción de la religiosa, puede ser uno de los medios para precipitar la crisis. Por todo esto se interrumpió el proyecto y ordena proceder con una actitud de prudencia y de respeto para no aventurarse en experiencias demasiado peligrosas. Y bueno, pues hasta ahí llegó, digamos, el proyecto al interior de la CIRM y la CLAR, pero ellas siguieron muy activas en esas redes y en otras. Ahora, uno de los proyectos fundamentales uno de los ejes fundamentales del proyecto de promoción de la religiosa era deliberadamente discursivo, pues se intentaba desmontar la imagen de la monjita, así, la monjita, y sustituirla por el de la nueva religiosa. Como en otras luchas feministas de la época, incluso hoy, pues se sabe que en los estereotipos se pone en juego más que solo palabras y metáforas. Entonces, desde una mariología tradicional, los estereotipos católicos de la mujer pues están cifrados en este binario de madre y virgen, las mujeres. En la literatura pastoral, piadosa y de psicología de la época, de los 50, pues se revitalizó un estereotipo de la mujer eterna, como decía Gertrude von Lefort. Y se hablaba del alma de la mujer, la esencia femenina, el ángel del hogar, en fin. La ternura, la afectividad, la contemplación y el cuidado, todas características derivadas de una imagen sublimada de la maternidad, determinaban el apostolado y la misión de las mujeres en la iglesia, en la familia y en la sociedad. La primera generación de la teología de la liberación, incluso del feminismo católico, no desmontó este estereotipo, sino que de hecho lo fortaleció. Varones y mujeres fueron entendidos como dos naturalezas categóricamente distintas, como dos esencias inmutables, pero complementarias entre sí. Los pasajes bíblicos usados para justificar la sumisión de la mujer fueron reinterpretados en la época para hablar de una sumisión recíproca entre ambos sexos, sobre todo entre los cónyuges. Esta primera generación denunciaba la subordinación de lo femenino a lo masculino y planteaba que se trataba de esencias iguales en valor, pero indiscutiblemente distintas y de carácter transhistórico. Al hablar del rostro materno de Dios, por ejemplo, como hablaba Leonardo Boff en su famoso libro de principios de los 80, finales de los 70, pues se buscaba ensalzar las características femeninas tradicionales frente a la supuesta belicosidad y agresividad asociadas con los varones. Esta beta de pensamiento, creo yo, que sigue viva en una parte de la teología feminista latinoamericana, puede ser considerada como parte de estos feminismos de la diferencia, que por ejemplo Karen Offen ha estudiado como feminismos relacionales. Pero en el feminismo católico de la época, el latinoamericano, les decía yo que también comenzó una incipiente crítica a los estereotipos, sobre todo de las consagradas. Esto es algo global, no es solo latinoamericano, sucedió también en Estados Unidos, por ejemplo. Desde la CIRM y la CLAR, por ejemplo, se propusieron literalmente acabar con el paradigma de la monjita, y así decía el proyecto, porque era una imagen, la monjita,
que las reducía a la pasividad, al ensimismamiento, las infantilizaba. Y bueno, en lugar de la monjita, promovían a la nueva religiosa, como tal, nueva religiosa, como una especie de consagrada abierta al mundo y a las luchas justas del mundo. Incluso entre las religiosas de vida contemplativa, las monjas en sentido estricto del término, se intentó promover una imagen juvenil y relajada, en la que, por ejemplo, una vez vi un folleto vocacional muy simpático de un monasterio en Michoacán que hablaba de cómo las novicias jugaban voleibol, aprendían mecánica automotriz, es decir, cosas que no estaban asociadas en la época ni ahora con lo que hace una religiosa contemplativa. Y esto de nueva religiosa, pues obviamente tiene ecos evangélicos, ecos paulinos, el nuevo hombre, pero también pensando en la época y pensando en el contexto de ellas, tiene sobre todo ecos guevaristas. Circulaba muchísimo, y sobre todo en estos círculos, el nuevo hombre del Che Guevara. Y entonces esta idea del nuevo hombre, la nueva religiosa, pues eran como la palabra liberación de la época, eran conceptos que condensaban el clima de toda una época. Ahora, la clave del espíritu conciliar pues era esta apertura a los famosos signos de los tiempos. Y entre estos estaba el proceso de secularización. Durante los 50, por ejemplo, cada vez que se hablaba de la secularización, era hablar como del gran fantasma, que aterraba por sus aspectos amenazantes y especialmente por el descenso de las vocaciones y por cómo se traducía la secularización en la iglesia en un aumento de deserciones, sacerdotes y religiosas que colgaban los hábitos. En el caso mexicano, si uno analiza las cifras disponibles, por ejemplo, para el periodo del 59 al 75, pues sí se puede apreciar un claro descenso en el número de religiosas. Los críticos del concilio decían que esto era por la apertura hacia el mundo secular, que se había diluido la identidad de la iglesia. Pero por el contrario, las religiosas mexicanas empezaron a hablar de las bondades de la secularización. Ya en el Concilio Vaticano II, de hecho, se encuentran expresiones que hablan de la secularización como un proceso purificador que podía tener la iglesia. Por ejemplo, en la sexta asamblea de la CIRM, en el 71, las religiosas, según las minutas, asumían la secularización como un hecho que al confrontar el mundo consagrado con el mundo temporal, les permitía, y esta cita textual, establecer una identidad como mujer cristiana y consagrada con todas las mujeres del tiempo. Darré, por ejemplo, en un artículo veía la secularización como una oportunidad de romper con el angelismo, el momento para que las consagradas se reconocieran como agente de cambio y liberación. Yo ahí puse la portada de ese artículo, con además una tipografía muy simpática. Y Tijerina, por otra parte, argumentaba que la disminución de las vocaciones en realidad no era por las reformas, sino al revés, por la falta de profundización en las reformas. El modelo tradicional de vida religiosa, que estaba basado en fuga mundi, la huida del mundo, fue sustituido por un compromiso radical evangélico con las luchas justas de la sociedad. Y al abrazar, digamos, al mundo y a las mujeres de su tiempo, pues las religiosas se percataron de las enormes desventajas en las que ellas estaban. Miren, por ejemplo, un solo dato permite hacerse una idea clara de esta condición. En 1970, el 40% de las monjas no sabían escribir ni leer. Esto es gravísimo porque muchas de estas religiosas trabajaban de hecho en el sector educativo, en la enseñanza de colegios privados. Entonces no extraña pues que una de las agendas fundamentales por las que se empezaron a organizar las religiosas fue para mejorar su preparación. Y además de una formación profesional, exigían también una educación filosófica y teológica tan sólida como la que recibía el clero. Fueron pocos los que apoyaron proyectos en este sentido. El ITES, aquí que seguramente algunos de ustedes conocen o conocieron o escucharon hablar del ITES, pues fue un foco clave en esto, en la formación teológica de las mujeres católicas. Pero bueno, también hubo varones que se solidarizaron con la causa, como sobre todo pienso en José Comlan, que fue, creo que en ese entonces todavía estaba en Brasil, pero bueno.
cuando se pensaba en mejorar la educación de las religiosas, generalmente se consideraba profesiones que las capacitaran para el apostolado en el que ya estaban, como enfermería, maestras, psicólogas, contadoras, es decir, profesiones que también en el mundo secular contaban, y aún hoy cuentan, con un alto índice de mujeres. La teología, como les decía, era un campo más bien reservado para los varones, y que entonces estas religiosas empezaron a protestar. Por ejemplo, aquí tengo una cita de que querían cursos teológicos más allá de los cursos diluidos y fáciles, era cita textual, que les ofrecen siempre a las mujeres. Ahora, otra cosa que criticaron mucho en la época fue la homosocialidad de los espacios de formación. Es decir, esta separación, segregación por sexos que es tan típica de la institución eclesiástica, sobre todo en los espacios de formación. A través de las encuestas que hicieron la CIRM y la CLAR, pues confirmaron que los estereotipos entre sacerdotes y religiosas, por ejemplo, que los sacerdotes las consideraban a las religiosas como muy piadosas, pero también muy infantiles, muy supersticiosas, y las religiosas consideraban a los sacerdotes como, pues, con un aura mágica, pero a la vez como frívolos, como irreverentes. Entonces, para romper con estos estereotipos, se sugirió innovar con coeducación, es decir, educación mixta, que era la posibilidad de que alumnas religiosas tuvieran maestros varones, y aún más audaz, que seminaristas y novicios tuvieran maestras, y además de que convivieran estudiantes de ambos sexos. Obviamente hay que contextualizar esta demanda en la época, porque la coeducación pues era una lucha que trascendía, digamos, a las fronteras de la institución eclesiástica. Por la misma época, por decir algún ejemplo, estaba la discusión en Harvard de si se abría para mujeres o si seguía siendo un colegio, una universidad reservada para varones, y Radcliffe era la universidad hermana para mujeres, y bueno, al final se optó por la coeducación y Radcliffe pasó a ser parte de Harvard. Pero bueno, este debate de la educación mixta como una manera de superar la marginación de la mujer era muy vivo en la época. Ahora, el clima cultural de la época pues sugería eh, espacios, a ver, sí, espacios horizontales, y bueno, pues el discurso de los movimientos pues estudiantil, desconfiaban, o sea, todos los movimientos sociales de la época desconfiaban de las autoridades instituidas, fueran las del Estado, las de la universidad o las de la iglesia. En el feminismo también, católico, también se cuestionaron estas relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres, y también hacia el interior de las congregaciones femeninas. Por ejemplo, en vez de la figura de la abadesa, la priora, y diversas figuras de superioras dentro de los institutos de vida consagrada, se hicieron experimentos muy interesantes donde la autoridad era colegial entre varias hermanas. Evidentemente todo esto está representado muy bien en las comunidades eclesiales de base de la época, eh, que bueno, como ustedes saben, pues son estos grupos cristianos que según los define Ana María Videgaín, eh, tenían un conocimiento y una relación interpersonal profunda, con objetos e intereses comunes. Solían estar organizados por criterios territoriales, por parroquia, o por criterios gremiales, como por trabajo, edad, etc. Digamos, estos espacios horizontales pues fueron un propedéutico maravilloso para el liderazgo de las mujeres al interior de la iglesia. Empezaron a descollar ahí liderazgos de mujeres, si bien eran espacios todavía muy clericales, y todavía lo son, las mujeres empezaron a desempeñar un papel cada vez más importante en las comunidades eclesiales de base. Ahora, las religiosas pedían también ser parte del diseño de los programas pastorales de las diócesis y de sus congregaciones, pero no se quedaban en eso, sino que empezaron a exigir también su inclusión en el ministerio ordenado. No hace esto para no atrasarlo. Quizá yo creo que la demanda más paradigmática del feminismo católico de la época es la ordenación de mujeres, es decir,
la posibilidad de que una bautizada sea ordenada como diácona, presbítera y obispa en la Iglesia Católica. Y aquí hago un breve paréntesis, prescindo deliberadamente las palabras diaconisas, sacerdotisas, porque en el discurso teológico cristiano, pues tienen una connotación peyorativa, porque frecuentemente estuvieron usadas para cultos paganos. Y bueno, tienen una marca de género, y la prueba de que son innecesarias estas palabras sacerdotisa y diaconisa y todo, es por ejemplo que episcopisa, para referirse a las obispas, ha caído totalmente en desuso, y que en la literatura académica cada vez se habla más de mujeres diáconos para referirse a estas mujeres de los orígenes del cristianismo, y no de diaconisas, pues. Pero bueno, el movimiento para la ordenación de mujeres surgió sobre todo en Estados Unidos y en Europa. En este proceso pues fueron claves las reformas conciliares del ministerio y el avance de este movimiento en otras confesiones cristianas. Probablemente las reformas conciliares más relevantes para el movimiento de ordenación fue la reinstauración del diaconado como ministerio permanente. Como ustedes saben, el diaconado pues es una de las escalas del sacramento del orden, la primera. Y en el concilio se restauró para que no fuera, digamos, solo una fase en la formación sacerdotal, sino fuera un ministerio completo en sí mismo. Además, algo muy polémico en la época, se permitió en que diáconos del rito latino, casados, fueran ordenados. Más bien, varones casados fueran ordenados como diáconos en el rito latino. El celibato obligatorio de los presbíteros y obispos no se discutió en el concilio, a pesar de que obispos como Sergio Méndez Arceo y el que entonces era obispo de Zacatecas y después de Chihuahua, Almeida, también promovieron esta discusión, pero bueno, no se discutió en el concilio. Ahora, las reformas del diaconado pretendían contribuir a resolver la cada vez mayor escasez de vocaciones, particularmente en el mundo occidental. Y si la ausencia de nuevos clérigos no podía ser solventada aboliendo el celibato sacerdotal, entonces la pregunta inevitable era por qué tampoco se podía ordenar mujeres, incluso si eran mujeres célibes, como las consagradas. Y pues esta pregunta se volvió más acuciante conforme en otras denominaciones cristianas empezaron a ser ordenadas mujeres, sobre todo cuando en la Iglesia Episcopaliana de Estados Unidos, la rama anglicana de Estados Unidos, se ordenaron primero diáconas en los 60 y después sacerdotas en el 74. La primera formulación dentro del mundo católico a favor de la ordenación de mujeres se debe a Gertrude Heinzelmann, que era una abogada suiza de Zúrich, y en 1963, unos años antes de que clausurara el Concilio Vaticano II, y está en su formato ya de libro, el 64, pero primero fue un cuadernillo, en el 63, se llamaba Ya no estamos dispuestos a callar, y ahí compendiaba un montón de argumentos a favor de la ordenación de mujeres. Pero a mí lo que me parece fascinante de Heinzelmann es que ella en el prólogo argumentaba con una gramática muy, digamos, de los derechos humanos, muy del feminismo liberal, de las garantías individuales. Hablaba ella, por ejemplo, de discriminación religiosa. Hablaba de los derechos bautismales de las mujeres que estaban siendo violadas. Entonces, esto es muy interesante porque, pues, si uno escarba, Heinzelmann estuvo muy activa en el sufragismo en Suiza. Entonces, digamos, es el primer traslape entre una retórica del feminismo liberal al interior de la Iglesia Católica. Mientras tanto, en Estados Unidos, el feminismo católico surgió sobre todo en los espacios académicos, con teólogas como Mary Daly, Rosemary Radford-Redder, Elizabeth Schultz de Fiorenza, que aunque estudió en Europa, se fue a Estados Unidos y ahí desarrolló su obra. Y bueno, en estas obras pioneras se argumentó a favor de la ordenación de las mujeres desde distintos campos de la teología. El activismo a favor de la ordenación de mujeres se derivó de estas reflexiones pioneras. De hecho, las teólogas estadounidenses combinaron su quehacer académico con la colaboración con grupos de laicas y religiosas estadounidenses y latinoamericanas, siendo las veces como de intelectuales orgánicas del movimiento. Primero estuvieron centradas en exigir la ordenación como diáconas, pero poco después, hacia 1975, se organizaron para
promover la causa de la ordenación de mujeres como sacerdotas, y se creó esta organización permanente, que es la Conferencia para la Ordenación de Mujeres, The Women's Ordination Conference, WOC, en 1975, con su primera gran asamblea, que fue en Detroit, a la que asistieron pues cientos de activistas católicas de Estados Unidos y de Europa. Como respuesta directa, digamos, a esta efervescencia en Estados Unidos, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó en 1976, un año después, un documento que pretendía zanjar la discusión y que, pues como suele pasar a veces con decisiones desde la curia, pues resulta contraproducente porque se mediatizó la causa y se fortaleció de hecho la disidencia. En este texto del 76, que sigue siendo la base para digamos, argumentar teológicamente por qué las mujeres no pueden ser ordenadas, se reconocía que era una medida dolorosa, pero se invitaba a que se profundizara en otro tipo de ministerios no ordenados dentro de la iglesia. Obviamente, pues las feministas católicas recibieron con mucha decepción este documento, y en México no fue la excepción. Hollands y su grupo nadaban a contracorriente incluso, digamos, en los círculos heterodoxos de Cuernavaca. Ni Méndez Arceo ni Illich, por razones muy distintas, estaban a favor de la ordenación de mujeres. Las razones de Illich me parecen más interesantes que las de Méndez Arceo. Para Illich, digamos, el clero en su conjunto era una casta que debía desaparecer por propia salud de la iglesia. De la misma forma que Illich proponía la desprofesionalización de instituciones claves de la modernidad, como la escuela, los hospitales, el transporte, etc., Illich buscaba que el ministerio de la iglesia fuera un servicio comunitario, local, voluntario y temporal. Ordenar más personas en este esquema para Illich era fortalecer una estructura que estaba agonizando. Poco importaba si eran varones casados o mujeres. Y estas ideas creo yo que fueron claves para una crítica que elaboraría el grupo de Hollands después. Hollands se sumó al movimiento para ordenación de las mujeres, pero se cuidó de introducir matices. Aquí, por ejemplo, pongo uno de los artículos que difundían en el CIDAL, que era muy crítico con esta comisión pontificia de estudios sobre la función de la mujer en la sociedad y en la iglesia, que creó Pablo VI en 1973, digamos, para explorar formas en las que se podía, digamos, satisfacer algunas de las demandas de las mujeres, pero sin pasar por la ordenación. Y bueno, pues fue muy criticado en Cuernavaca esta comisión como decorativa. Ahora, la Conferencia para la Ordenación de las Mujeres se propuso internacionalizar el movimiento y incluir a no solo activistas de Estados Unidos y Europa, sino también del tercer mundo, y especialmente Latinoamérica, porque Latinoamérica era este territorio romantizado para los activistas católicos del primer mundo por la teología de la liberación. Entonces era esta maravillosa promesa y laboratorio eclesial de la Iglesia Católica. Entonces, la forma como buscaron expandir, digamos, el movimiento desde Estados Unidos hacia América Latina fue a través, digamos, de dos personas. La primera, Betsy Hollands, que era ciudadana estadounidense, conocía bien estas redes y además pues, tenía contactos no solo en Estados Unidos, sino en Europa. Y la segunda, Ada María Isasi Díaz, que quienes estén familiarizados con la teología feminista también es un nombre que les suena. Isasi Díaz era un puente cultural ideal para esto porque ella era cubana de nacimiento y luego fue activista hispana dentro de las consagradas estadounidenses, y entonces, bueno, pues era el puente cultural ideal para entablar una relación, digamos, con latinoamericanas. Desde el 76, Hollands e Isasi Díaz intercambiaron bastante correspondencia y recursos entre WOC y el CIDAL, y Hollands le propuso a Isasi Díaz que se sumara a un proyecto que ella tenía, que entonces llamaba La Presencia Femenina en Puebla, y que después mutaría a Mujeres para el Diálogo. Pero bueno, eso fue después. Con el fin de consolidar, digamos, esta alianza, invitaron a una delegación mexicana a la segunda asamblea de la Conferencia para la Ordenación de Mujeres, que se celebró en Baltimore, en la Arquidiócesis Primada de Estados Unidos, en el 78. De hecho, ahí hay una foto de la asamblea plenaria, pero en los audios es bonito porque ahí estaba Gertrude Heinzelman, se le hizo un homenaje a ella.
Y entre las participantes pues estaban Hollands y una mujer que se llama Yolanda Lalande, que es una de las primeras laicas con estudios formales de teología en México, y ellas eran las representantes de la delegación mexicana. Ahora, para sorpresa de sus anfitrionas, Lalande y Hollands fueron muy críticas con el movimiento de ordenación. En sus intervenciones, tanto en la sesión plenaria como en talleres, como en entrevistas con medios de comunicación, Hollands y Lalande sostuvieron que están a favor de la ordenación, pero la condicionaban a una desclericalización de la iglesia y sobre todo a que se reconociera que el futuro del ministerio no pasaba por el clero, sino por nuevas realidades como las comunidades eclesiales de base. Lalande, por ejemplo, llegó a decir que la insistencia en la ordenación como sacerdotas era una obsesión propia de una élite estadounidense, que no tenía cosas más serias de las que ocuparse y que invisibilizaba los ministerios osados de mujeres como yo. Pues cita de una entrevista de Lalande. Hollands además denunció como colonialistas algunas de las políticas que impulsaban las activistas estadounidenses. Ahora, esto, digamos, es una polarización retórica propia de la Guerra Fría en la que se intercambiaron acusaciones de colonialista, de que tenían sexismo introyectado, en fin, pero en realidad invisibiliza los muchos matices de la discusión, porque todas las estadounidenses, por ejemplo, Schussler Fiorenza, que desde sus trabajos en Europa había argumentado a favor de la ordenación de mujeres, pero en un ministerio renovado, no, digamos, en este concepto del clero como un estamento sagrado. En el misma sintonía estaba Rosemary Radford-Redder, y de hecho muchas de las participantes de la conferencia para la ordenación de mujeres eran liderazgos comunitarios de base, no eran mujeres letradas. Y al revés, por ejemplo, la delegación mexicana pues estaba formada nada más y nada menos que por dos mujeres políglotas, con educación superior, además las dos tenían pasaporte estadounidense, es decir, era como un debate un poco retórico, que es algo muy similar que sucedió con sobre todo con la representación mediática del feminismo, no solo el feminismo católico. Ahora, les comentaba hace un momento que Hollands invitó a WOC, y en específico a la María Isasi Díaz, a sumarse a un proyecto que ella llamaba La Presencia Femenina en Puebla. Hacia principios de 1979, y aquí ya meto turbo porque veo que estoy sobre el tiempo, como ustedes saben, el Consejo Episcopal Latinoamericano programó su tercera conferencia general en la ciudad de Puebla. De hecho, pues fue un gran evento que trascendió incluso la importancia al mundo católico, porque pues fue el primer viaje fuera de la península italiana del novísimo Juan Pablo II, y pues había muchas expectativas de esta conferencia del CELAM, porque los liberacionistas temían que se sofocara el clima de apertura iniciado en Medellín antes, y los sectores denominados en la prensa como conservadores, al contrario, temían que se fortaleciera esa tendencia. Entonces, en los medios de la época, no solo los católicos, aquí pongo ejemplos de publicaciones seculares, pues este binarismo entre conservadores y progresistas, a veces caricaturizado como obispos marxistas, y en fin, pues fue muy mediático. Paralelo a eso, se reunieron por iniciativa de Hollands media centena de mujeres activistas católicas, primero en Cuernavaca, en Cidal, con un seminario, y después en Puebla. Organizaron una serie de conferencias en la mañana en un foro que había organizado Cencos, Álvarez y Casa y los María Longoria, que era el contraforo, donde teólogos de la liberación y otros comentaban críticamente lo que estaba sucediendo, digamos, en el seminario palafoxiano con los obispos. Y entonces ahí ellas empezaron a visibilizar su movimiento y sus demandas. Y en la tarde además había conferencias en inglés que impartía Rosemary Radford-Redder, que de hecho eran parte de un curso universitario que ella daba en Chicago. Ahora, este encuentro fue el origen de Mujeres para el Diálogo. Estas mujeres se autodenominaron Women in Dialogue, Mujeres para el Diálogo, y se propusieron seguir en conversación. La Mujeres para el Diálogo pues tuvo mucho eco, no solo, digamos, en revistas católicas, sino aquí puse el ejemplo de una crónica escrita por Itziar Lozán en FEM, la famosa revista feminista mexicana, ese encuentro.
Y bueno, se propusieron darle continuidad a este, pero en realidad fue abortado el proyecto de Mujeres para el Diálogo porque las activistas latinoamericanas que se quedaron a cargo de Mujeres para el Diálogo, y en específico Itziar Lozano, Marinoel Monteil, y una muy joven María Pilar Aquino en ese momento, que era estudiante de teología, empezaron a colaborar con la Asociación de Teólogos del Tercer Mundo y decidieron que las feministas estadounidenses estaban demasiado disociadas de los movimientos populares de la región, que no entendían bien la realidad y que entonces era mejor dejar de invitarlas. Entonces se interrumpió el proyecto original de Mujeres para el Diálogo y Mujeres para el Diálogo se quedó como una organización digamos, de católicas comprometidas con movimientos populares. Gisela Espinosa, por ejemplo, lo llama como una de las organizaciones icónicas del feminismo popular. Organizaron diversos encuentros de teología en este sentido, fueron muy novedosos, tan solo hay que ver las fechas. El primero fue en el Tepeyac, que es el 79, pero ni Sassy Díaz ni Hollands participaron más porque sintieron que ya era un proyecto que estaba muy distinto a lo que ellas habían concebido a un inicio. Ahora, para dar espacio pues, a la conversación, pues ya cierro porque nada más les quiero decir que todos los grupos que estoy mencionando, como probablemente saben muchos de ustedes, pues son grupos que están vivos. WOC está activo hoy en día, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Mujeres para el Diálogo se mantuvo vivo gracias al impulso de la religiosa chihuahuense Leonora Ida Concha, que de hecho es religiosa de la congregación fundada por Tijerina. El CIDAL sigue activo, aunque ya no tiene vinculación directa, digamos, con causas de inspiración cristiana, sino más bien está como en cuestión de feminismo y derechos políticos de las mujeres en Cuernavaca. Y bueno, una última reflexión que quisiera hacer. Y miren, y es que aunque se trate de grupos minoritarios, entre grupos de por sí minoritarios, estoy convencido que estudiar este tipo de activismo no es una excentricidad histórica. El feminismo católico de la época resulta fundamental para entender la historia del catolicismo contemporáneo y la historia del feminismo contemporáneo en América Latina. Esta disidencia ha sido invisibilizada tanto en las historiografías del catolicismo y del feminismo como en las narrativas militantes, las memorias colectivas de cada uno de estos activismos. Este lapsus, por usar un término psicoanalítico, debe ser subsanado no simplemente agregando, digamos, actoras y actores colectivas, sino repensando los procesos que las invisibilizaron y rescatando la polifonía que era parte de ese movimiento. Y pues creo yo que pues en nuestros días de guerras culturales y de polarizaciones absurdas, de binarizaciones muy simplistas y esquemáticas, donde todo es empobrecido por la polarización, pues conviene voltear al pasado para buscar claves, digamos, que permitan superar estos binarismos, que permitan comprender el origen de nuestras polémicas, y pues quizás ahí encontremos pistas para tratar soluciones y genealogías alternativas. Y pues ya, con eso me despido. Y con esa foto tan hermosa de Betsy Hollands, unos meses antes de que muriera, cuando ya era religiosa en Cuernavaca.